De la mañana y 20 minutos. Don Orlando Ramírez. Don Orlando, ¿cómo me le va? Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad y aquí estamos para servirles desde Shenzhen en China. No le escuché, se le corta. ¿Dónde está usted, don Orlando? Estoy en Shenzhen en China. Ah, sí, escuché bien. Yo escuché China. Yo también China, dije, pues, ¿cómo que en China? Eh, Sí, exactamente, y, estamos aquí en China. ¿Y qué hace en China a esta hora? Estamos visitando la fábrica de BYD, específicamente por un proyecto de autobuses eléctricos que estamos trabajando en el grupo que yo represento y viendo las posibilidades de revisar unos autobuses para ver si llevamos ese tipo de transporte para Costa Rica. Claro, estamos hablando de buses, obviamente, de transporte público que funcionarían, que son, pues, básicamente eléctricos. Con 100% de baterías eléctricas, con una autonomía de 250 kilómetros y con una capacidad para 90 pasajeros. Ajá. ¿Y ese proyecto lo quieren impulsar en qué rutas o qué empresa? Estamos trabajándolo hace un año aproximadamente en las rutas del sector este de la capital, específicamente con Consorcio Integrado de Sector Este. Es una unión de empresas que han iniciado todo este proceso y parte de esta visita a China es conocer una de las fábricas que ofrecieron los autobuses. Estamos, como dicen, finalizando la etapa de licitación para hacer la adquisición de 140 unidades. ¿Qué rutas dice usted, don Orlando? Todo el este de la ciudad, básicamente Tres Ríos, Turriabat, San Pedro Montes de Oca, Zapote, Sabanilla, esa zona. Ajá. Le puedo hacer una pregunta, don Orlando. Es que en estos Claro. días que hemos estado hablando de la crisis de los que transportan pasajeros, algunos incluso han devuelto Concesiones. las concesiones, pero usted nos está dando otro panorama muy distinto, es decir, la posibilidad de que se compren más de 100 buses eléctricos, traerlos para ese sector, es porque las cosas van bien. Pues digamos que es en la búsqueda de hacer un cambio disruptivo. Nosotros en CICE consideramos que el usuario hay que ofrecerle mejores amenidades, un mejor servicio, una mejor proyección. Hemos hecho varios focus group tratando de entender qué necesidades requieren. Estamos trabajando fuertemente y probablemente dentro de unos 22 días vamos a lanzar ya una aplicación para que la gente pueda saber por dónde viene el bus, cuántos minutos faltan para que lleguen, cuánto podrían hacer de tiempo en el recorrido. Y parte de ese avance lo que vamos buscando es un cambio disruptivo en el transporte. Definitivamente es una apuesta con un alto contenido de riesgo, pero creo que los análisis que hemos hecho y las economías que podemos obtener al tener autobuses eléctricos, principalmente una disminución en el costo de mantenimiento y en el costo del combustible, podemos ofrecerle al usuario una mejor experiencia. De hecho, estos autobuses, una de las cualidades principales que llevan es que tienen aire acondicionado. Los autobuses 100% van a andar aclimatados, que llamamos, y aunado a eso son buses de piso bajo con accesibilidad 100% para cualquier usuario. Okay. Y esta parte no es que diga que está controlada la situación. Definitivamente me consta de las 100 rutas en estado de abandono y muchas otras que están en un gran riesgo por el tema de la demanda. Pero bueno, en fin, tenemos competencia y tenemos que empezar a luchar contra esa competencia para ganarnos la preferencia de nuestros clientes. Y es lo que vamos en esa búsqueda de esta ambiciosa inversión, donde no ha sido fácil. Realmente hemos tenido que buscar financiamientos externos, pero hemos logrado, ya que algunas empresas que ya están operando en Colombia y en Chile confíen y les interese estratégicamente un proyecto como es Costa Rica. Y creo que este será de ahí una Claro. oportunidad de demostrar que también
podemos volver a lo que éramos antes de la pandemia, un ejemplo en transporte, por lo menos en el crecimiento que se traía, en la modernización de flota y otras variables. Pero sí, es una apuesta y es un riesgo importante, pero yo creo que va a valer la pena, básicamente, con lo que hemos logrado ver en tecnología, en avances. China tiene más de 20 años de tener autobuses eléctricos y es interesantísimo estar hoy en una ciudad como Shenzhen, donde hay 17 millones de habitantes y usted no oye el ruido de los vehículos, porque el 80% de todos los vehículos son eléctricos. Claro. Don Orlando, razón por la que lo hemos llamado es precisamente por ese otro panorama, y es la calidad de los buses. Es que después de lo que pasó con ese bus que se accidentó en Gravito, no tenía los permisos correspondientes para poder operar, y hay que decirlo, no lo he presentado bien, porque don Orlando Ramírez, que está hablando con nosotros desde China, es representante de los autobuseros en el CTP. Y ayer se denunció que ese bus, por ejemplo, no tenía los permisos para operar como tal. Y nos hacíamos con Lorena la pregunta de cuántos de estos buses, especialmente, y no sé si podamos señalar el hecho de que sea un bus amarillo, o cuántos buses amarillos están prestando el mismo servicio o son alquilados para un servicio como este sin mayores controles. ¿Ustedes qué saben cómo se podría controlar o eliminar por lo menos esa práctica? Lo primero que te puedo decir es que gracias a Dios era un autobús amarillo, lo que llamamos un school bus o un autobús escolar. Esos autobuses son prácticamente un tanque y realmente es un autobús que gracias, y lo digo con todo el pesar de la persona que falleció, pero gracias a ese tipo de calidad de autobús, esas personas, los niños que iban dentro de ese autobús, no tuvimos mayor pérdida de vida que lamentar. Eso fundamental indicarlo, no lo justifico para nada. Me parece que es una irresponsabilidad del que contrató el servicio, del que operaba el autobús y de las mismas personas que tal vez en algún sentido por ahorrarse unos centavos o unos colones se arriesgan trayendo o usando un autobús que ni siquiera tenía la pericia del conductor. Yo quiero aclararle una cosa y lo digo con mis 31 años de experiencia en esta materia. Un autobús no se queda sin frenos, porque el autobús tiene un sistema de aire que cuando ese sistema de aire se descarga, el vehículo le pasa algo que le llamamos que se entrampa. Él se frena automáticamente. Lo que sucedió en este caso es que muy posiblemente la persona iba a exceso de velocidad, abusó del frenado, y cuando uno abusa del frenado, se cristalizan los tambores y eso evita que esa fricción, cuando usted toque el pedal del freno, logre obtener ese frenado. Y eso es porque sencillamente no usó apropiadamente los diferentes sistemas que trae un autobús, casualmente por la falta de pericia. Según nos indican los técnicos CTP, la persona ni siquiera tenía licencia C2, que es la que lo autoriza a manejar un transporte público de pasajeros. Yo creo que el Estado, en este caso, hemos perdido realmente ese control. Ha habido una liberalización irresponsable del transporte colectivo y hoy creo que esto es una llamada de atención que le costó la vida a un ser humano de otro vehículo, pero es una llamada de atención porque realmente iban muchas vidas dentro de ese autobús. Si ese autobús hubiera ido al precipicio, por más fortaleza que tuviera el autobús, probablemente hoy estaríamos llorando muchos niños. Y yo sí siento que es parte de eso. Vean que el autobús ni siquiera tenía una placa de transporte público, usaba una placa particular como de un camión. Y eso hace que el vehículo, lógicamente, no sea mapeado por el Consejo de Transporte Público. Me parece que los padres de familia son corresponsables. Uno tiene que garantizarse, debería pedirle la exigencia de cuál es la capacitación de ese conductor,
No porque creamos que es un vehículo grande, no le va a pasar. Claro. Y es tan similar como operar un vehículo liviano. Claro, Creo que nos demostraron que eso no era así. Don Orlando, regáleme 30 segundos, por favor. 30 segundos nada más. Vamos a ir a las noticias rápidamente y volvemos con usted allá a China, donde está en este momento don Orlando Ramírez, que representa a los autobuseros en el CTP, que hoy es, pues, obviamente, escenario de muchas preguntas en el Consejo de Transporte Público. Antes de ir a las noticias, don Orlando, que me llamó mucho la atención, y es que se perdió el control del Estado sobre este sistema de transporte, está a la libre. Ah, caramba, si ese es el panorama, entonces nos hemos salvado no de esta tragedia, sino de muchas que pueden pasar si no hay control de nadie, si no hay pues la revisión del vehículo, y además están en manos de gente que no tiene experiencia. ¿Quién controla eso entonces? ¿A quién hay que decirle, como dicen los jóvenes, pilas? Póngase las pilas. Póngase las pilas. Vamos a ver, desde el CTP hemos hecho un esfuerzo gigante tratando de controlar la gran liberalización que ha habido del transporte remunerado de personas. Entendamos que Costa Rica tiene una legislación que prohíbe transporte privado de personas, lo cual todo tiene que ser público porque en buena teoría, y lo dice la ley, le apostamos a la regulación. Pero aquí en Costa Rica hemos tenido el problema que con el refrán del pobrecito, entonces como pobrecito he liberalizado el transporte. Tanto así que hoy hay más de 46,000 plataformas tecnológicas que están dando un servicio ilegal donde usted no tiene ninguna certeza de la calidad ni de la pericia del conductor, ni siquiera si tiene seguros, ni siquiera si anda en un vehículo en una buena calidad. A esto no se queda por fuera el sistema de transporte de servicios especiales, que también tiene, ¿cómo se llama? Diríamos una laxa regulación. A pesar desde que inicié mi gestión yo en el Consejo de Transporte Público, hemos intentado poner una restricción en el tema de los controles para tratar de tener algo más profundo en relación de poder controlar todos estos temas, casualmente para intentar frenar o intentar evitar lo que pasó lamentablemente el domingo. No digo que los servicios especiales no tengan un buen mantenimiento, en realidad es gente que vive de eso, es gente que trabaja diariamente eso y pueden tener muchísima pericia y experiencia. Pero en 13,000 vehículos de servicios especiales que brindan hoy el servicio de transporte no regulado, no, digamos, bajo la lupa como lo tiene el transporte público, definitivamente hay una posibilidad muy, muy grande de que situaciones como estas puedan pasar. De hecho, gracias a Dios, eso no fue una ruta regular. Creo que yo le podría garantizar que la mayoría de los conductores de ruta regular que pasan por ahí, dígase Quepos, dígase Tracopa, dígase Garavito, dígase, tienen pocos eventos de esta índole, sí, por cuanto ya conocen la carretera, ya tienen la experiencia, ya tienen el control de ese tipo. En este caso, ahí lo que privó fue la irresponsabilidad de un ser humano que por ahorrarse unos pesos compró un bus. Definitivamente, me imagino que con una muy buena intención de llevar a los chiquillos a que jugaran fútbol, pero casi termina en una tragedia, una tragedia de un ser humano, claro, de que fue el que recibió el accidente de frente. Y eso es muy lamentable y yo creo que es una llamada de atención. Ojalá aprendamos. Lamentablemente hoy perdieron una vida y eso es muy, 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 muy lamentable, una persona joven, pero esto hay que tomarle el control. Hay que entender que la regulación no es por molestar a las personas, es que hay un sistema que tiene que convivir con los controles necesarios para evitar tragedias. Claro, y eso don Orlando, a veces se pierde de vista. Claro, finalmente, y en 30 segundos, por favor, ya por el tiempo, ¿quién se tiene que comer esta bronca entonces de regular y meter en cintura esos buses? Definitivamente la política pública, el sistema de gobernanza y la institucionalidad.
El transporte público le corresponde, o sea, el servicio como tal le corresponde al Estado. Y él es el único responsable de brindarle esa calidad y ese servicio al ciudadano. Los operadores operan, hacen un contrato con el Estado, pero el único responsable y el único obligado a tomar, como dicen, el toro por los cuernos es el Estado costarricense para brindarle seguridad y calidad de transporte a los ciudadanos de Costa Rica. Muy bien. Don Orlando Ramírez, representante de los autobuseros en el Consejo de Transporte Público, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta comunicación. Con mucho gusto, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Las 7:37 minutos. Queda la